Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Pensadero 503. Les saluda su amigo Bien. Y en esta ocasión vamos a hablar de los libertarios. Así es, desde el volumen 2 de esta serie que, como habíamos prometido, se iba a continuar. Estamos en una mañana fresca de miércoles. Oh, ¿qué les digo? Solo para darles una pequeña continuación, si ustedes recuerdan, los libertarios tienen diferentes matices al de la gran mayoría de otros pensamientos mm, que ayudan, en este caso, a establecer una moral de pensamiento propio, la cual busca siempre que tengamos el objetivo de ver de manera humana a los otros individuos, a pesar de que obviamente también esto fomenta que nosotros entendamos que no podemos obligar, pero que también debemos respetar el proyecto, el constructo de vida de nuestros semejantes. Creo que ustedes han escuchado en esa frase en la parte uno. Hoy vamos a hablar nos vamos a enfocar en esta parte en lo que sería el pensamiento de un libertario en el aspecto cultural, económico, no tanto, pero bueno, sí en el económico, pero con una diferencia que muchos incluso van a decir, bueno, pero hemos escuchado a algunos otros liberales que ellos dicen es que dentro de esta rama ellos pues pueden decir, sí, está bien si tú querés o si tú adherís a permitir que hayan o se promuevan algunas cosas que pueden ser hasta cierto punto diferentes a la cultura, una contracultura, a lo cual ya está establecido. Obviamente, el ser liberal es diferente a decir, nos vamos a adherir a un sistema. No. De hecho, como les exponíamos la primera vez, los liberales, hay un amplio espectro de liberales. Pero vamos a hacerlo, vamos a poner un par de ejemplos para que ustedes me entiendan mejor. En este caso, cultural, moral, ideológicamente, un libertario, en este caso, conserva ciertas características individuales, como por ejemplo, un libertario no te va a decir, mira, vamos a ponernos, en este caso, con una agenda, ¿sí? Con una línea de pensamiento. Como por ejemplo, lo que más comúnmente se debate entre libertarios, progresista, que viene y exige entonces ahora creación de derechos, valores que no tienen nada que ver no solamente con la cultura y los valores morales, sino también con aquellas cosas que son de orden o carácter lógico. Ustedes podrían decir, bueno, pero si vos respetas el constructo de vida de los demás o el proyecto de vida de otro, ¿cómo te afecta? Por ejemplo, no sé si ustedes saben acerca de este muchacho, eh, pues yo así lo identifico, pero los medios a él le dan voz, que ahora es una de las nuevas caras publicitarias de Calvin Klein, que se identifica como mujer lesbiana, transexual, afroamericano. Pues hago el énfasis en esos puntos porque espera, estás diciendo que te identificas como mujer, pero eres transexual porque originalmente naciste hombre, pero te identificas como mujer, ¿ok? Y eres lesbiana dentro de cómo tú te identificas o te autopercibes. Ajá. Entonces, podríamos decir, en este caso, que a ti te gustaría ser un hombre con busto, ¿sí? Y cuerpo de mujer, o sea, hacer ese cambio, pero mantener tu preferencia sexual, que normalmente es la regular, la de la media, como nosotros le decimos, cuando eras varón, o de cuando, bueno, ajá, de tu sexo biológico al nacer.
Entonces, perdón, sí, que se identifica con este que también como persona con sobrepeso o gordito, ¿verdad? Entonces, que esto es un logro, una conquista, muchos me dicen, bueno, pero dentro de ese punto, si lo vemos, el libre mercado ha alcanzado una conquista, aparte de ser libertarios, respetar el derecho a la propiedad privada, el libre mercado. Pero aquí vamos a algo. Se está usando el medio de un mercado libre, o sea, es la hipocresía progre. Se está usando el medio de los mercados libres para tratar de vendernos una agenda, ¿sí? Y una identidad para que las personas la adhieran como una moda, porque es una moda. Ya es pasajero, pero ellos quieren en base a esas modas la implementación de leyes, como por ejemplo, si yo estuviera en Estados Unidos y no sé si YouTube va a hacer algo con este video, por lo que acabo de mencionar, porque es bastante adherido a la agenda progresista de los medios hegemónicos, que por cierto, medios hegemónicos quiere decir que son los medios populares que se adhieren a los sistemas de propaganda en este caso, como pueden ser, y no me refiero a propaganda comercial, me refiero a propaganda en general, todo para acumular mayor aceptación. O sea que estás dispuesto o están dispuestos a hacer lo que sea, hablar como quieran y vender hasta a su abuelita si eso en algún momento les consigue tener mayor apreciación de parte de la sociedad o de la humanidad. Ahora bien, como les decía, bueno, en este caso, si ustedes están fijando, se está usando como medio un arma que es el libre mercado, un arma, digo yo, de los liberales, para que nosotros podamos decir, hey, ok, dentro del libre mercado, bueno, si esta persona aquí es donde vienen los paralelismos, para que ustedes me entiendan mejor. Viene esta persona y dice, bueno, yo me identifico así, y yo lo puedo respetar y decirle, ok, no sé cómo se llamará como mujer, o cómo sí, bajo su autopercepción, cómo prefiere que se le identifique y con qué nombre. Pero digamos que dice el Keila, ok, Keila, mira, está bien, Keila, todo tranquilo, todo bien, o sea, tú respeta mi proyecto de vida, tú respeta mis valores, los que yo inculcaré a mi familia, los que yo tengo como individuo. Claro que mi familia puede rechazar si ellos desean, porque es parte de ser libres, ¿verdad? O que si ellos también deciden seguir, si ellos deciden seguir el mismo sistema de educación, también vamos a hacer un paralelismo con la educación que es importante, porque ahí se ha dado otra guerra, ¿sí? Y van a ver que está relacionado con esto que les digo. Entonces yo le digo, Keila, ok, está bien. Entonces viene Keila y dice, no, pero a través de los medios, mira, si vos estás viendo la aceptación y la sociedad hoy dice que todo el mundo me tiene que siempre decir, Keila, y si alguien me dice, mm, no, Norman, si alguien me dice, Norman, yo voy a emprender una acción legal en contra. Espera, ¿por qué vas a emprender una acción legal? Entiendo que no te sientas cómodo, solo puedes explicarle y pedirlo por favor, pero recuerda que no puedes obligarlo. Si él decide por X o Y motivo decirte, mira, no te puedo decir así, porque para mí no es lógico, pues si vos querés, no tengas una amistad, no tengas un intercambio de ideas con esta persona. Así de simple. Si no puedes respetar el hecho de que, pues, que no va como decimos esto, a tomar en cuenta tu posición en cuanto al asunto. Si ustedes se dan cuenta, bueno, yo creo que es lógico. Cuando éramos niños, si había un niño que venía y después, yo pienso diferente, eso a mí no me gusta. ¿Qué es lo que hacías? Te alejabas. No se construyó una relación de amistad. No ibas y le decías al director del colegio o a tu maestra, ese niño me desprecia porque no quiere jugar conmigo.
ese niño me está marginando. Tú te hacías tu propio grupo de amigos con personas que en este caso eran compatibles, hablaban. No andabas por ahí tratando de hacer que toda la escuela te viera como la persona o el centro de atención porque tenían que dártelo, porque lo exiges a través de, no sé, inventarte normas y entonces tirarte al suelo y llorar. Antes creo que nos formábamos con mejor carácter. Antes era como, mira, eso, incluso yo recuerdo que a mí me decían, eso es un berrinche, eso es una malcriadeza, eso es algo que no tiene ningún sentido realmente, y que nunca estaba directamente relacionado con un bien para los demás que me rodeaban. Entonces yo entendía, ok, si eso es así, pues dejémoslo hasta ahí. A mí esto me gusta, entonces ya que esto me gusta, voy a buscar pues amistades con gustos afines, algo que creo que todo el mundo hace. Si les gusta el básquetbol, el fútbol, fútbol americano, si les gustan los deportes, la música, si les gusta el entretenimiento de, por ejemplo, del cine, tú buscas personas que tengan esa misma pasión. No buscas personas que vengan y te digan, no, es que el cine es una basura, es que no hay nada bueno, es que ¿cómo se le atreve a la gente a llamarle arte? Yo he escuchado personas, tengo amigos que difieren conmigo en los gustos, por ejemplo, musicales, que difieren conmigo en cuanto al cine, en cuanto a la música, pero eso al menos a mí me ha permitido tener un abanico de intercambio filosófico de cómo ven ellos el mundo. No trato de censurarlos y andarles diciendo qué es lo que deben o no deben. Sí les invito a que, pues, si alguna vez ellos dan la oportunidad o si hay algo dentro de aquello que a mí me parece atractivo, que yo veo o analizo de esa manera, pues que lo puedan hacer si quieren. Ellos podrían decirme, oye, no hablemos de esto, porque solo va a traer un conflicto. Entonces ahí se deja, no se insiste ni se crean tensiones incómodas solamente por el mero lujo de hacernos notar o sentir bien o sentir que ganamos un punto. Esas son luchas estériles. Pero esta gente está buscando ahora, en el ámbito social, modificar la cultura, hacer que todo berrinche, toda pataleta que hagan tenga que tener una bandera de es que es mi derecho y estás en tu derecho de hacerlo y pensar como tú quieras, pero no de exigir a terceros que hagan lo que a ti se te da la gana y de la misma manera que tú. Y de hecho tratar de poner eso como una semilla en las cabezas de otros, como si quieres hacer berrinche, pataleta y quieres que las personas hagan lo que tú dices, debes entonces acusarlos con las autoridades o con quien puede ejercer una coerción para que tengan que hacerte sentir bien. Señores, eso es... Creo que ustedes entienden, eso es un más que ridículo, y es lo que está haciendo el progresismo actual. El feminismo de tercera ola, esta pseudo revolución de pensamiento no es más que la excusa para hacer una nueva pataleta. Y ustedes dirán, bueno, pero es que también la rebeldía, esto, eh, el ser antisistema. Señores, es el sistema quienes están impulsando esto con el propósito también de acaparar posibilidades que sean lucrativas o rentables. Déjenme explicarles. Si se crean ese tipo de leyes beneficiosas para algunos, quienes son los que toman partido y se pueden perpetuar en el poder por decir apoyar, aunque no hagan nada realmente, los políticos. Un libertario siempre está con el ojo puesto sobre, pues, y por eso es que nos encanta hablar de política en ese aspecto, y en general, no tomando partidos, ni izquierdas, ni derechas, ni eso, sino la libertad como precursor de todas estas cosas, de nuestros valores. Ah,
vamos al punto de ellos usan esto, toman a estas personas y como este nicho de personas dice, aquí tengo a alguien que me apoye, voto por él a ciegas. ¿Por qué votaría por alguien que no apoya las iniciativas que yo quiero impulsar para que se vuelvan legislaciones? Aunque sean un bien mucho mayor para la comunidad, como decimos, para un bien mayor no me importa, a mí lo que me importa es que siempre se pueda hacer algo respecto de lo que es mi prioridad, a pesar de que esto no tenga al final ningún impacto positivo o que edifique a una mejor cultura social. Ese es el problema de la unión progresista junto con la política barata moderna. Por eso decimos, eso es el nuevo alimento de supermercado. Si lo vemos en el ámbito empresarial, si ustedes lo quieren ver así, para ellos fue como tomar un producto nuevo basándose en no sé si ustedes han escuchado a esta gente que muchas veces hace ventas de productos tales como Avon, Herbalife, y dice, ayúdeles a entender que necesitan el producto. El político es, ayúdeles a entender que necesitan ese tipo de pensamiento, ese tipo de apoyo para validar sus emociones, sus pensamientos y hacerlas prevalecer sobre los demás, porque eso es una revolución, ese es el cambio que las sociedades necesitan, cuando realmente no es así. No necesitamos libros donde en vez de decir todos y todas, digan todex, o sea, no necesitamos esa porquería. Necesitamos clases donde realmente, por ejemplo, en estudios sociales, al menos en el país de El Salvador, muchos de los libros, material educativo que podemos encontrar en las escuelas, tiene un desfase y de hecho algunos dicen, ¿por qué es que siguen atascados en algunos temas y hay maestros que se toman la libertad de dedicarles horas a discursos en vez de dar una clase para implantar un pensamiento en los jóvenes? No me digan que no tuvieron ese profesor de sociales que les decía que el FMLN, ¿verdad? Que Farabundo Martí era un héroe, que era un luchador y un libertador de los derechos de los indígenas, campesinos oprimidos por los oligarcas capitalistas, dueños de todas las fincas y bla, 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 bla. Ahora vamos a hacer un resumen, ¿ok? Si su plan, si su idea e ideología fueran correctas, solo le diría, señor Faramundo Martí, quisiera preguntarle, ¿usted sabía que el Capital de Karl Marx fue escrito para, según él, con una visión de lo que Inglaterra se iba a convertir, para ser un proletariado por causa de la revolución industrial, cosa que nunca pasó? No fue hecho para los rusos, en Rusia fracasó, de hecho por eso la Unión Soviética dejó de existir, porque además de ser un proyecto genocida, porque la aplicación de dicho proyecto se llevó a través de la violencia, el asesinato, lo cual solamente engendra más violencia. Esas son simples consecuencias lógicas. Es donde ustedes pueden ver esas consecuencias lógicas, ¿sí? Aplicadas siempre vienen de parte de los libertarios, no vienen de parte de los de derecha o los de izquierda que dicen eh, el medio y los mercados es el único fin porque se vende a las cosas de izquierda, se vende a las pseudo revoluciones cuando les conviene con tal de vender. En vez de decir, estamos tratando de tener un libre mercado sostenible, competitivo, para que los países puedan ser independientes, soberanos y que de hecho de esta manera las poblaciones sean más fuertes, tengan menos pobreza, se alcancen mejores niveles de vida, entonces la seguridad, la educación, la salud puedan progresar. ¿Ven la diferencia del pensamiento libertario en contra del pensamiento de las extremas derechas e izquierdas? Es totalmente un giro de 360 grados.
Si ustedes lo ven así, y ustedes pueden decirme, bueno, pero es que todo tiene sus cosas buenas y malas, sus extremos. Exacto, señores. Decir izquierda o derecha son extremos. Que nadie les diga que ser centro izquierda, centro derecha, no sé qué otras tonterías se habrán inventado. Son ideologías aceptables. Los políticos solo quieren nuestro dinero, quieren vivir de sentarse sin hacer nada. Yo escuchaba a alguien que también tiene, pues yo escuchaba a alguien hablar en un video acerca de, ah, dice lo siguiente, ah, es una crítica por lo que pasó con esta señora, la mercenaria Cornejo. Cuando ella leyó mal la información de acerca de los ventiladores que eran donativos para El Salvador y que se los habían robado allá en Estados Unidos, que no han venido a El Salvador, aún los esperamos y que esperamos vengan pronto porque el FBI ya los encontró. Pero lo que les quiero decir es esto, viene y en un punto dice, esta persona necesita lentes, necesita esto, y de repente dice, sí, voten por un candidato que no sea de estos, y aunque no sepa leer, pero que al menos sea lógico. Y bueno, yo les voy a decir algo, como libertario, en mi opinión, yo sí creo en la calificación de competencia, la cual nos puede permitir tener líderes que realmente, líderes gubernamentales o representación gubernamental que valga la pena. ¿De qué me sirve a mí una persona que tenga muy buenas intenciones pero no entienda por qué razón los procesos de ley tienen una figura, por qué razón se debe divulgar, por qué no son... yo he conocido a mucha gente que dice, ¿por qué la ley no simplemente se aprueba y al día siguiente se aplica? Porque en todo el proceso de formación de ley, incluso en la sanción, publicación, tiempo para que éste entre en vigencia, hay, ¿y cómo les explico? Hay una estructura que les permite a toda la población en general llegar a conocer la ley, sí, para no incurrir en una violación adrede, y eso también tiene que ver, vamos a un punto, como libertario, si bien es cierto, tú tienes el derecho de negarte a leer el el periódico de mayor circulación o el diario oficial, ¿sí? Son publicaciones importantes, pero digamos que en el caso vamos a aplicarlo a los empresarios, que se promulga una ley que tiene que ver con las formaciones de empresa, impuestos, lo que sea. La promulgación de esta ley le da tiempo al empresario, quiera o no, de darse cuenta que sus obligaciones, incluso de que reciba un memorándum, ¿sí? Esa parte no está como obligada, pero incluso puede recibir un memorándum el empresario de alguien dentro de su propia empresa o fuera que le haga saber, han habido actualizaciones que, que en este caso afectan o podrán afectar el desarrollo de sus negocios. Por favor, revise la actualización, revise esto. ¿Qué es lo que sucede? Ah, esto trata de evitar que que se violen los derechos tanto del trabajador como del empresario, como de aquellos que están directamente relacionados o vinculados con estos negocios. Incluso las familias de los trabajadores o empleados, las familias de los empresarios, socios, etcétera. Y como lo verán al final, el Estado recibe el beneficio de haber informado y mantener todo trabajando en orden. Pero ¿cuál es el problema? Que si el Estado solamente fuera un chucho que ladra leyes, así lo voy a poner. Cada vez que pega un ladrido, es una ley nueva que se promulga o se genera, sería un total desastre. Tendríamos multas exorbitantes, tendríamos al Estado mordiéndonos por cada vez que nosotros no nos damos cuenta, tendríamos multas por cualquier cosa, incluso podría afectar la vida de de nosotros y de otras personas no relacionados directamente con rubros. Imagínense leyes, por ejemplo, en las cuales proponen que si usted tira una bolsa así de pequeña, una bolsa de plástico,
fuera de un basurero y alguien le ve, esa persona tiene el derecho de denunciarlo y en ese momento usted es acreedor a una multa de $2,000. Exagerado, ¿no? Pero ¿y qué tal si la ley existe? ¿Qué hacen ustedes? ¿Mm? ¿Entienden ahora un poco más de por qué necesita haber un orden lógico, una estructura para darse un proceso de formación de ley, para que la libertad y los derechos de la población y la ciudadanía no sean violentados? Usted dice, pero cualquiera promulga la ley que se le ronque su pontificio, sus pontificias posaderas y entonces ya estamos fregados. No necesariamente. Como ustedes sabrán, hay otros procesos que están también vinculados con esto que permiten al pueblo manifestarse. Claro, si hemos sido inteligentes y escogido personas que nos representen con la mínima coherencia, porque por tener mercenarios ignorantes en la asamblea, ellos dicen tener títulos, pero para mí son porque analfabetas sin título, ellos creen que tienen el derecho jurídico de hacer y violentar a cualquiera que se les plazca. Bueno, regresando al punto, si tuviéramos en el ámbito de la educación personas que nos hablaran de esas cosas, ustedes dicen, pero es que eso es muy avanzado. Explícale a un niño a nivel de escuela, decirle como, miren, vamos a estudiar esto. Fíjense que aquí en nuestro país se han dado casos, o se dieron casos en los cuales se pidieron leyes injustas. Les voy a dar un ejemplo de leyes injustas. Todos los que se sienten en las primeras dos filas tienen derecho a cerrar sus cuadernos, descansar, no tienen que anotar nada, no hacen examen. Todos los demás van a tener que hacer examen y a medida usted esté más cerca de la pared del final, su examen será más difícil. ¿Por qué? Porque quiero. ¿Creen que eso es justo? O sea, ¿qué derecho tengo yo? Ustedes pueden decir, usted es el adulto, usted es el maestro, pero díganme, ¿esto les está educando? ¿Qué de provecho están ganando con eso? ¿Qué de provecho ganan los que tienen el privilegio y qué de provecho tienen aquellos que son agredidos por la falta de privilegios? Entonces ahí podemos enseñarles, la sociedad no se puede regir solamente porque entonces mañana, probablemente, o el día de ese examen, alguien venga más temprano, porque aquí como no hay ¿cómo se los explico? Ajá, digamos, ustedes se pueden cambiar, o el que venga temprano, tome el asiento, este, el día que se les tire el examen, o se tiren los exámenes, ustedes cambian de posición, entonces aquel que tuvo todo ese tiempo ya no pudo estudiar, no tiene notas, no tiene apuntes y sale peor. Y aquel que estuvo sentado hasta atrás, matándose de repente, consigue la manera de encajar mejor. ¿Se fijan cómo eso se parece a la política? ¿Mm? Y explicarles, eso es lo que ha pasado, ese ha sido el problema. Se preguntan, ay, ¿por qué? Es que muchos ciudadanos pensaron que la educación no era importante, pensaron que la capacitación para ser un representante con poder, ya sea en el órgano ejecutivo, en el legislativo, el judicial, no importaba y que podía dársele a cualquiera sin siquiera poner reglas que realmente regulen el crecimiento o al menos que demuestren que hay una competencia y que se está asesorando también con personas competentes. ¿Por qué, por qué tantos asesores? Por ejemplo, quiero hacer ese énfasis. Porque son gente ignorante, que lo que menos quiere es tener que trabajar realmente. Entonces, contratan un montón de personas que están ahí que dicen, bueno, así me gano el pan y que reciben a cambio. El gran problema, o en este caso el gran complejo, de tener que soportar realmente ser ellos quienes cargan con las voluntades, sí, con las voluntades de niños llorones que se han hecho en sus pañales y que quieren que los cambien y que de hecho embarran al país. Ahora sí me entienden. Esto violenta los derechos de quienes, de aquellos en este caso, con el ejemplo que les doy, que se encuentran en la posición menos privilegiada. Ven porque ya no es libertad y sí se vuelve una esclavitud. La ignorancia es una esclavitud, por eso el libertario, pues vemos como una prioridad
que cuando decimos, bueno, vamos a respetar o se respete el proyecto de vida de cualquiera, quien sea, también esa persona entienda que ese derecho que tiene a la libertad es su propia obligación para con los terceros. Entonces, si es ignorante y no sabe, en este caso, cómo respetar ese derecho, entonces está incurriendo adrede en un crimen o violación. Algunas personas dicen que ignorante es una palabra fuerte, pero realmente solamente expresa la falta de conocimiento. Yo he sido ignorante en muchas cosas y no me parece que sea algo grave. Lo que me parece grave es mantenerme en la ignorancia. Lo que me parece grave es no tratar de buscar las fuentes o los medios apropiados para poderme culturizar y salir de mis errores, que es lo que pasa mucho en esta sociedad. Pero no sé qué dirán ustedes si pensamos en proponer cambios reales como en la estructura de la educación, o en este caso, si nosotros, si ustedes deciden ser libertarios a la hora de educar, deciden dar este tipo de ejemplos para que, no sé, las futuras generaciones tengan un mejor panorama y una mejor visión y no compren cualquier cosa. Volviendo al punto anterior, al primero que despegó con todo esto, de cómo se manipula a través de la política y libre mercado y se manipulan agendas progresistas para que pues personas adultas crean que son niños que tienen derecho a ser pataletas y obligar a que alguien más sea afectado, regañado, multado, incluso golpeado de una u otra manera en sus propios derechos por no querer adherir a nuestra filosofía o pensamiento, escucharnos porque no quiere ser, como decimos, parte de nuestros colegas, porque no tenemos la madurez para decir, ok, no voy a tener una relación cercana con todos, pero al menos una de respeto. Ese es el punto principal. No debemos dejar y confundirnos con la manipulación mediática que existe, con la manipulación aparente de decir esto es comprensión, esto es inclusión, esto es el cambio, esto es un cambio real en la base de la cultura y la sociedad. No, realmente solamente están yendo hacia atrás, porque si ustedes se han fijado, muchas veces cuando se le dice a estas personas que se dicen a sí mismos progresistas, que hay un punto de vista diferente, gritan, insultan, incluso llegan hasta a ver pues casos en los cuales se llega a la agresión física, todo, y pues no estoy exagerando, todo gracias a una ideología, un pensamiento que realmente está afectando más de lo que beneficia. Oh, perdón. Está afectando más de lo que beneficia a la sociedad y a la cultura. Y lo está encadenando no solamente al grado de decir, ah, bueno, es que ya expusiste, ¿verdad? La ignorancia y esto. Está encadenando también a las sociedades, a los países, a llegar a promover leyes y cultura, por ejemplo, que los hace quedar y volverse más pobres. En este aspecto les digo, ¿verdad? Con esa cultura de avalar las pataletas, hacerles leyes, que si tú no me dices así como yo me autopercibo, a ti te cae una multa, el Estado te puede hacer esto y al final yo recibo una recompensa, ya sea una palmadita en la espalda o un par de dólares que te logre sacar. También sucede, y esto es algo que por favor pongan atención, que entonces cuando esto pasa, se empieza a pedir, bueno, como ya alcanzamos esa victoria, como ya logramos, pues involucionar. Ellos dicen que revolucionar, pero realmente es una involución al pensamiento y a las leyes que están en el país. Es hora de hacerle cosas más justas para todos. Ustedes van a escuchar eso, la frase típica de vamos a hacer leyes más justas para todos, en las cuales ahora por ejemplo, en la educación, si el niño no quiere estudiar y no quiere ponerse las pilas, vamos a pasarlo, como dicen hoy, con promoción automática.
He visto niños de quinto y sexto grado que no saben escribir su propio nombre, que no saben escribir la D y la B, porque creen que la D y la B es la misma letra. Creen que la M, la N y la ñ son la misma letra. Y díganme ustedes, ¿dónde está la victoria que se está alcanzando? Porque con ese nivel de ignorancia, ¿cómo esperamos que una sociedad, una cultura pueda, por ejemplo, hacer negocios sostenibles y serios, reales? ¿Se imaginan pues ustedes me dicen, pero ellos si ganan dinero pueden comprar, si lavan baños para vivir? ¿Realmente es esa nuestra mentalidad? Hacer que las personas no alcancen su verdadero potencial y vivan y cumplan roles que tal vez no sean los que quieran. O sea, estamos nosotros tomando la decisión de que tengan que cumplir esos roles. Alguien me decía, siempre necesitamos motoristas del transporte público. Es verdad. Gracias a la pandemia hemos visto diferentes escenarios, pero imagínense que ustedes dicen, no, pero es que si él no quiso estudiar, pues va a ser al menos conductor de bus. Podrá entender las leyes de tránsito si no sabe leer ni escribir. ¿Será que las respetará o será que al final tendremos personas que no les interesan las leyes porque no las entienden, no ven su orden lógico y al final promueven una tragedia como la que pasó el día 24, apenas empezando la reapertura desordenada en nuestro país y hay un accidente de microbús? Porque esa cultura de decir, no, si es que yo puedo hacer lo que yo quiera sin preocuparme por la vida de los demás, es tonto. Ser libre no es lo mismo que tener libertinaje. Muchas veces la palabra libertinaje está mal asociado con temas solamente de índole espiritual, pero en este caso, en cuanto a valores, en cuanto a apreciación de la vida, ¿cómo es? ¿Sí? Porque yo no tengo el derecho de venir y por ser irresponsable y querer vivir una pseudo libertad, o sea, un libertinaje, voy a violar, en este caso, las leyes de tránsito y si mato a un niño, si mato a un señor, si mato a una señora, pues todo está bien porque de todos modos, su vida no es tan importante. Ese es el discurso de aquellos que se dicen progres y que van con esas estupideces del aborto, por ejemplo, y dicen, no es que la vida no es sagrada. Ok, que no pienses que la vida es sagrada, eso no es problema, pero la vida de otros seres humanos es importante, deja de meterte en su vida. Y me dice, entonces no se meta usted cuando alguien quiera abortar. Está hablando de una vida que no se puede defender. Una vez, creo que fue Richard Nixon, a muchos no les gusta Nixon por lo fascista y fraudulento que fue. Pero una de las cosas que fue muy lógica y muy cierta, como dicen, una persona muy poco inteligente, pero sabe una verdad muy grande, es que los que ahora dicen que se debe abortar son personas a las que se les dio el derecho de nacer. Y si te hubieran abortado, pues no existiría el problema, ¿no? ¿Mm? La paradoja. Son aquellos que ya tienen el derecho, que ya nacieron, que ya vivieron, que están viviendo una vida, los que están diciendo, no abortemos porque trae más problemas. Y si le ofrecemos a tus papás tal vez volver a criar a un niño que sea o niña que se comporte mejor y les quitamos al niño malcriado que está diciendo que hay que matar a un indefenso, mm, ese tipo de cosas son las que nosotros como libertarios tenemos siempre en la mira y siempre estamos pensando en cómo hacer evolucionar la sociedad en todos sus aspectos. ¿Se imaginan que en este caso una sociedad más ordenada, respetuosa de las leyes, del derecho a la libertad individual de los otros, diga, hey, no puedo jugar con la vida de estas personas, tengo que ser un conductor responsable, tengo una meta, entonces vamos a hacer esto así, y si esto no está bien, no es coherente, si son metas irreales, pues simple, me uno en otros trabajadores, hacemos la denuncia formalmente. Algunos dirían, bueno, ¿y los libertarios están de acuerdo con la sindicalización? Depende. En mi opinión, está bien que haya un sindicato si realmente hay precedentes de violaciones de derecho y el Estado, que muchas veces sucede, lo siento, pero lo voy a decir, el Estado no está tomando las acciones.
ni escucha a los individuos de un sector o rama de trabajo con la seriedad adecuada. Ahí sí, ahí sí, mire. Pero cuando se trata de formar sindicatos para tratar de oprimir a quien te puede ayudar a mantener un trabajo, a tener alimento, para entonces, como dicen, ver al empresario como el caballo y la carreta y los empleados como los que la van conduciendo, ¿verdad? Cuando realmente la relación entre empleado y empleador o empresario debería ser ambos fungiendo como uno que lleva el mando y el otro que lee hacia dónde vamos, ¿sí? Quien va conduciendo es el trabajador y quien lee el mapa hacia dónde van es el empresario. No se trata de subyugar a otros, se trata de darnos todos la capacidad de alcanzar el potencial individual que tenemos como seres humanos. Pero bien, este ha sido el volumen 2. Si ustedes se fijan, el tema principal fue la educación, la cultura y los puntos de vista a tocar, ¿verdad? Que un libertario tiene en cuanto al avance, la involución de las sociedades o a lo que podríamos evolucionar en diferentes materias si nosotros entendemos que nuestras acciones tienen consecuencias que son vinculantes a todos los otros seres humanos que nos rodean nuestra sociedad o nuestro país. Queramos o no, están relacionados. Una persona menos ya es un empleado menos, es una casa menos sin un miembro de la familia que pueda aportar a ella como un ser responsable o que pueda en este caso ayudar a sostener o apoyar a su núcleo familiar, a su comunidad, que pueda hacer crecer el país. Si ustedes se fijan, todo está circunscrito entre sí, está entrelazado. Es parte de lo que me gusta de ser libertario, poder tener un análisis más amplio de todo esto. Como les dije al principio, pues esta persona puede querernos pedir esto y nosotros respetar y hacerlo así, o decirle, mira, ¿sabes qué? No me siento cómodo con una amistad o entablando una relación contigo. ¿Qué te parece si de manera muy respetuosa guardamos distancia? ¿Sí? Y si en algún momento podemos hablar de esto con mayor madurez, sin ofendernos, sin sentir esto, sin resentimiento, entonces tocamos el tema y si no, pues si en algo te puedo servir o ayudar, será un placer. Pero ese pensamiento es lo que necesitamos cambiar y dejar de etiquetarnos como, bueno, señores, aquí cada quien ve como se les da la gana, rapiñen a quien sean, pónganle el pie a quien sean para escalar, subir en la vida y hacer más dinero que otros y tener más lujos y así llenar el hueco que tienen por dentro, que tal vez necesiten un poco más de interacción con sus familiares, con sus amigos, que necesitan a alguien a quien sí les escuche y que les aconseje mejor. O sea, cambiar esa mentalidad viniendo de la parte de la educación, moldeará una mejor sociedad con mayor cultura, mejores valores, eh, hará que en todos los otros aspectos esta sociedad se pueda volver productiva en sí misma y realmente progresista, no en el aspecto, sí, no en el aspecto de que los políticos le puedan sacar a la sociedad, sino más bien lo que la sociedad puede hacer, que pues los políticos, funcionarios y otros servidores aprendan a respetar el muy merecido trabajo de aquellos que con sus impuestos los mantienen, porque eso es lo que hace una sociedad informada entiende, los impuestos son necesarios porque han mantenido una sociedad, porque hacen que un país se mantenga estable, son las obligaciones, pero una sociedad con mayor oportunidad de riqueza, con un mercado más libre, que no se someta a las agendas políticas para tratar de rascar un par de centavos, sino que permita al individuo progresar para alcanzar la calificación de tener
empleos muy bien remunerados, entonces esto se transforma indirectamente en una relación positiva para todo el medio social que lo acompaña, llámesele pago de responsabilidades en impuestos, llámesele poder adquisitivo, llámesele a esa muestra de poder adquisitivo oportunidades para servir o ayudar en tu comunidad, para preservar y hacer crecer realmente a las personas que nos rodean, ese tipo de mentalidad. Bueno, esto fue los libertarios y las ideas que los progresistas no les gusta escuchar. Esto fue Libertarios Volumen 2 con enfoque en cultura y educación y su impacto en la sociedad. Les agradecemos, bueno, sociedad y país, les agradecemos una vez más por haber estado pues con nosotros eh, durante el día. Pues creo que subiremos uno o dos videos más. Ha sido un placer para mí bien estar con ustedes. Y claro, ya saben, estamos pendientes, familia. De ahora en adelante ese será el título que utilizaremos para referirnos a ustedes, familia o buenos amigos. Así que muy mis buenos amigos del Pensadero 503, ustedes que nos escuchan y ven a través de YouTube, les recordamos que tenemos nuestra página de Facebook, que ahí también se están anunciando algunos otros negocios, ¿verdad? Ya sea de alimentos y otros servicios. No olviden, estamos aquí para servirles, para ayudarles, para traerles contenido que la verdad sí sirva de algo, que los entretenga también. De hecho, no sé si va a ser entre esta semana y la otra. Se va a hacer una review de un videojuego para los que les encantan los videojuegos como entretenimiento. Es acerca del juego Jedi Academy, Jedi Knight, Jedi Academy. Que se jugó. En este caso, este se va a haber jugado en Nintendo Switch. Vamos a hablar un poco pues, de algunos aciertos, desaciertos, de algunas cosas que se ven muy bien y otras que se ven muy mal. Apartados técnicos, la experiencia, la jugabilidad. Uf, hay mucho que hablar. Pero bien, creo que será The Patriot, si no el administrador, uno de los dos quien pues les comente cómo estuvo eso. Así que muchas gracias una vez más. Esperamos que pues puedan descansar bien. Cualquier noticia, información o similares que sean de interés amplio, nosotros se los estaremos comunicando. Gracias por estar con nosotros. Tengan un excelente día y adiós.